Bienvenidos al podcast Nutrición Vegetal de Colinagro, una empresa 100% colombiana que hace más de 78 años es líder y pionera en la producción y comercialización de fertilizantes de alta calidad. En este espacio destinado al intercambio de conocimiento, vamos a aprender junto a profesionales expertos sobre el maravilloso mundo del agro. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo podcast de Colinagro. Mi nombre es Julio César Obando Montoya, ingeniero agrónomo, y nos acompaña el día de hoy la profesora Carolina Zamorano, quien es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional, presenta maestría en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, tiene doctorado en Ciencias de las Malezas y es docente investigadora durante 18 años. Profesora, bienvenida a nuestro podcast. Hola Julio, muchas gracias por esta invitación. Qué alegría compartir otro escenario diferente al trabajo de campo y dispuesta a contarte qué sé de estas plantas. Muchas gracias, profe. Vamos a comenzar, que nos interesa mucho a los agricultores. Hablemos un poco de la clasificación de las arbences. Bueno, este grupo de plantas los clasificamos en términos generales en tres grupos: las gramíneas, las ciperáceas y las hojas anchas. También las gramíneas y las ciperáceas las conocemos como hojas angostas, pero a mí me gusta separarlas porque como comportamiento sí son diferentes y seguramente que ustedes lo han notado. Perfecto, profe. Sabemos que dentro de los gastos fuertes en un sistema productivo es el control de arbences. Y creo que es un problema general a nivel mundial en los cultivos, pero todas las malezas o todas las arbences son malas en los cultivos. Digamos que si estamos al frente de un negocio y tenemos que manejar este rubro, con seguridad decimos que sí son todas muy malas. Sin embargo, han habido muchos estudios y también he tenido experiencias de personas que han podido manejar algunos grupos de forma diferente, que han logrado tener plantas que se pueden establecer en los cultivos y las cuidan básicamente para reducir casi que a cero las aplicaciones de productos o restringen mucho las actividades mecánicas, lo cual redunda en muchísimos beneficios económicos, pero también ambientales. Muy bien, entonces podríamos decir que también hay unas arbences nobles. Qué bueno que nos mencionaras un poco de este tema. Sí, hay algunas. La federación trabajó muchos años caracterizando algunos grupos que son considerados nobles. Hay algunas plantas, por ejemplo, hay una que llaman hierba coneja, que la utilizan mucho en los cafetales. También hay otras especies en general de porte bajo. Hay una que conozco yo como colchón de pobre, oreja de ratón, que son plantas de porte muy bajo. Uno las reconoce como nobles porque en general son plantas que no crecen más allá de 5 o 10 centímetros por encima de la superficie. Normalmente crecen postradas, como tiradas en el suelo, y entonces eso facilita mucho el manejo y que compitan con las que pueden ser más importantes para nosotros, que normalmente esas son las que tratan de sobresalir. Profe, ¿qué labores agrícolas de pronto estamos implementando mal y que permiten la permanencia de las arbences en nuestros cultivos? Probablemente nos hemos excedido mucho en el uso de algunos herbicidas. Es lo que ha pasado en muchas áreas productivas. Entonces nos enfocamos en una sola estrategia, especialmente en un herbicida, o solamente hacemos manejo mecánico, por ejemplo con guadaña, y entonces eso favorece a algunas especies. Estas plantas están equipadas con una artillería, me gusta mencionarlo, que les permite sacar diferentes alternativas para poder salir o escaparse de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces hemos estado haciendo muchas cosas durante mucho tiempo lo mismo, y eso facilita que se vuelvan más agresivas o que escojamos las que son más agresivas. Hay algo muy interesante que hablas ahí en esa respuesta, que es la artillería. Nosotros observamos que hay una resistencia de estas malezas frente a condiciones ambientales extremas, por encima de los propios cultivos que tenemos establecidos. ¿A qué se debe esta situación de estas arbences?
específicamente como mencionaba ahorita la artillería, es que tienen unas habilidades increíbles para poder soportar situaciones que son retantes para las plantas, por ejemplo, la falta de agua, la falta de luz, la falta de nutrientes, cosa que nuestros cultivos no son capaces de superar. Estas plantas sí lo pueden hacer. A mí me gusta referirme a estas plantas como que están preparadas para la guerra y efectivamente tienen las herramientas para poder soportar esas situaciones. Nuestros cultivos no, nuestros cultivos dependen en gran parte de lo que nosotros somos capaces de hacer y de contribuir a que crezcan bien. Bueno, queremos hablar un poco y conocer también de tus experiencias en el tema de manejo de arbences. Una experiencia que nos quieras compartir en este primer capítulo de este podcast tan emocionante y tan interesante para el mundo agrícola. Bueno, les quiero contar una historia fantástica con una ciperácea que tuvimos en una de las granjas de la universidad. Llegó casualmente, esa planta no existía en la granja, pero llegó porque había un ingreso de ganado cercano y fue una planta que al parecer se vino en los animales, quedaron las semillas y originalmente primero estaba en un lado diferente de la finca. Al cabo de unos 2 años empezó a aparecer en la finca y empezó a colonizar diferentes espacios porque no hacíamos labores diferenciales. Se aplicaban muchos productos hormonales, pero no específicamente para ciperáceas, y de pronto esta planta ocupó muchos espacios. Hicimos muchos trabajos en términos de identificar cómo era que se estaba propagando, o sea, qué era lo que hacía para poder ser tan exitosa y cómo lograba ocupar tantos espacios. Luego ensayamos diferentes moléculas herbicidas solas y en combinaciones para poder determinar cuál era la que mejor nos podía dar respuesta en esas condiciones. Finalmente encontramos unas cuantas mezclas que eran efectivas para esa planta en particular. A raíz de esos trabajos, de hecho, en esta zona se pusieron a disposición productos que seguramente ustedes conocen como el halosulfurón, específicamente para manejar ciperáceas. Son plantas que exigen que seamos muy juiciosos, siguiéndoles el rastro a las plantas, identificando cuál es la mejor estrategia para controlarlas. Profe, muchas gracias por estas experiencias que para nosotros son ganadoras, más que vienen desde la visión investigativa de una entidad tan importante como la Universidad de Caldas y que cuenta pues con los 18 años de experiencia que tienes en investigación. Quería culminar este capítulo de este podcast comentándonos qué recomendaciones nos das muy generales a los agricultores que nos están escuchando para que se puedan enfrentar a este problema que es el control de arbences y que se vuelve tan competitivo en estos sistemas productivos de nuestro país, ya que estamos ubicados en un trópico donde hay mucha humedad, altas concentraciones de materia orgánica, suelos tan diferentes, mucha humedad. Sí, las plantas están en el paraíso y no solamente los cultivos, sino también las malezas. Entonces, como mencionaba en la experiencia anterior, lo importante es identificar, caracterizar a quienes consideramos nuestros enemigos, saber qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo en esos cultivos, que si están produciendo semillas, que si tienen estructuras enterradas, que si lo que están haciendo es competir por luz, si están tolerando la sequía. Esas cosas son importantes para saber cómo es que vamos a escoger esas estrategias para manejarlas mejor. Profe, muchas gracias por este primer capítulo. Creemos que vamos a tener otros 2 capítulos porque nos parece muy interesante. Ya veo a los oyentes comentándonos la necesidad de que nos amplíes más de esta información tan importante. Ok, bueno, yo con gusto, aquí me quedo. Gracias, Pro.